Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Ateneo de Santander, que esta tarde tiene aquí el honor y el placer de recibir a Suel Prado Antúnez, que va a presentar su última novela, de la que nos va a hablar ahora, novela que están viendo ahí en las esquinas de esta mesa, y nos acompaña Roberto Ruiz, a mi izquierda. Roberto Ruiz es el secretario general de la Universidad Europea del Atlántico y buen colaborador de esta casa, del Ateneo de Santander. Y nos acompaña también Santiago López, que va a hablar también junto con el autor de esta novela, y que vamos a intentar hablar no solamente de esta novela, sino de literatura y cual procede también quizás de Galicia. Quiero saludar también a los que nos están viendo por la transmisión en directo que se está haciendo por streaming de esta presentación y recordarles a todos que esta presentación de esta tarde quedará grabada y disponible para que poder ser vista en cualquier momento a lo largo de los próximos días. Y ya sin más, le voy a pasar la palabra a Roberto Ruiz y después hablarán las dos personas que también nos acompañan en la mesa. Muchas gracias, Manuel Ángel, muchas gracias por recibirnos en esta casa, que obviamente es toda una institución, a la hora de defender la cultura, de promocionar la cultura y dentro de la cultura, especialmente la literatura, que es en este caso lo que venimos a tratar en el día de hoy. Quiero agradecerte muy especialmente todas las posibilidades que nos has brindado para poder estar aquí y poder presentar, en este caso, la obra. En mi caso, quiero presentar a la persona, la autoridad, que va a hacer la introducción, que va a hacer la crítica a la novela que se va a presentar en el día de hoy. Quiero, sin mayor dilación, Santiago López Navia es licenciado y doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid. También tiene un segundo doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es profesor titular, tiene una dilatadísima formación y una dilatadísima trayectoria docente en la Universidad Internacional de La Rioja y es actualmente vicedecano de la Facultad de Educación de dicha universidad. Entre los distintos méritos atesora el ser titular de la Cátedra de Estudios Humanísticos Felipe Segovia Martínez de la Universidad SEC en las lejanas y queridas tierras de Santiago de Chile, donde fue casualmente investido doctor honoris causa en el año 2009. También se desempeña como asesor del Consejo de Dirección de la afamada institución Trinity College Group. Sus líneas de investigación, a las cuales conozco desde ya más de 35 años prácticamente que nos conocemos como compañeros de universidad y como amigos, su línea de investigación es el cervantismo, la obra de Cervantes, el cervantismo, la retórica, a las cuales ha dedicado numerosas publicaciones académicas. Compagina su docencia e investigación con su otro amor, que es la creación literaria, y la tarea también de editor, formando parte del comité editorial de la editorial La Discreta. Es autor de 11 libros de poesía y un libro de relatos. Pertenece al grupo Paréntesis desde su fundación y ha ofrecido múltiples recitales poéticos en numerosos países tan diversos pues como Chile, República Dominicana, Francia, Israel, Bulgaria, Puerto Rico. Su obra, la obra de Santiago, ha sido difundida en revistas y publicaciones científicas, colectivas, recreada por cantautores y grupos musicales y premiada en múltiples y numerosos certámenes poéticos nacionales e internacionales, Sus poemas han sido traducidos a distintas lenguas, que van desde el hebreo al francés, desde el búlgaro hasta el árabe.
En su momento, cuando vimos la oportunidad de presentar la obra de José Manuel Prado Antúnez, vi también la oportunidad de traer a la ciudad de Santander al profesor López Navia. Primero, porque es una persona extremadamente ecuánime, un gran crítico literario, y al mismo tiempo le compagina, no por ello va a ser indulgente, le compagina, obviamente, la amistad, ¿no?, que con el autor de la novela que presentamos hoy, con Prado Antúnez. Compartimos durante muchos años aquellas fantásticas veladas poéticas, ¿no?, bajo la dirección de Apuleyo Soto en el monasterio de Santa Cruz, de la ciudad de Segovia. Desde entonces nos conocemos y hemos tenido una enorme relación, tanto personal, hemos compartido poemas, hemos compartido vino y hemos compartido chuletillas en Aranda de Duero, donde él reside como profesor de filosofía del instituto, de uno de los institutos de esa localidad. Sin mayor dilación, agradecer nuevamente al Ateneo la oportunidad que se nos brinda para poder estar en directo, para poder acompañar a las personas que nos están viendo, obviamente a través de las cámaras. Y sin mayor dilación, en este caso dejo la palabra a Santiago López Navia. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Querido Daniel, ¿verdad? No. Perdón, Manuel Ángel, disculpa. Queridos Roberto y Joel, queridas amigas, queridos amigos, por encima de todo quiero expresarles mi agradecimiento, nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta tarde, que aspira a ser, por encima de todo, una tarde cordial, provechosa, y hasta donde sea posible, memorable, por lo menos por lo que respecta a nuestra intención. Verán, yo quiero compartir con ustedes dos sentimientos que considero importantes, sentimientos de cuya importancia quisiera contagiarles de forma tal que mi sentido de la importancia también pueda ser asumido por ustedes. Ahora entenderán por qué. Estos dos sentimientos son fáciles de expresar y quiero pensar que también fáciles de entender. El primero es un sentimiento de auténtica alegría por reencontrarme con dos de mis amigos más queridos y admirados, Roberto y Joel, a quienes me une una larga, provechosa amistad y a quienes me unen también inquietudes, tareas comunes, una trayectoria profesional, pero sobre todo, por encima de todo, la amistad. No conozco percha más sólida y más potente que la amistad para soportar algo tan singular como es el paso de los años. Los años no pasan en balde, pero nosotros seguimos ahí. Por lo tanto, ustedes me disculparán si cometo la torpeza y la osadía de enmendarle la plana ni más ni menos que a Neruda, porque yo pienso que nosotros, los de entonces, sí seguimos siendo los mismos. Y eso es algo que a mí me complace. El otro sentimiento es un sentimiento de transgresión. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo que un sentimiento de transgresión? Sí. Verán, en medio de un mundo que se empeña denodadamente y con imbatible entusiasmo en caminar de disparate en disparate, nosotros aquí, en esta tarde, estamos hablando de literatura, estamos saludando la creatividad y el talento. Si ustedes lo miran con los ojos que yo les invito a usar para mirarlo, en este momento nosotros constituimos un ejemplo de anomalía, somos una anomalía. Repito, en medio de un mundo extraño, disparatado, nosotros estamos hablando de literatura. Quizá no se lo hayan planteado así, pero ustedes y nosotros en este momento estamos protagonizando un ejercicio de resistencia. Y lo estamos haciendo gracias a una de las armas de construcción masiva más poderosas que yo conozco, que es la palabra. Y yo me siento privilegiado y agradecido por poder compartir con ustedes
este sentimiento de amistad y este sentimiento de transgresión. Dicho esto, y reiterada mi gratitud a todos los que nos acompañan, tanto en la sala como al otro lado de la cámara, yo le he propuesto a Joel una fórmula quizá más eficaz y más sentida por lo que respecta a su visión de su novela. Roberto, con la amabilidad que le caracteriza, que solamente es fruto de la amistad fraternal que nos une desde hace más de 30 años en efecto, se refirió a mí como una autoridad. No tengo más autoridad que la que ustedes quieran fiarme. Aquí estoy como alguien que, desde el entusiasmo y desde el compromiso, dedica muchas horas al día a luchar en beneficio de la literatura y de la retórica. Por lo tanto, si eso me concede alguna autoridad, será solo por la generosidad que ustedes quieran mostrar para conmigo, no porque yo me la merezca. Pero si tuviera alguna, preferiría renunciar a ella, de forma tal que en lugar de hablar de la novela, lo que voy a hacer es plantearle a Joel algunas preguntas a propósito de su novela, de forma tal que entre los dos, y con su permiso y con su también participación a su debido tiempo, podamos construir un coloquio amable. Bien entendido que cuando uno formula preguntas, a las preguntas subyace una cierta premisa. Es decir, las preguntas, tal y como están formuladas, tal y como están definidas, constituyen una línea de lectura. Pero eso él no está obligado a validar la premisa que subyace a las preguntas. Él puede darle la vuelta radicalmente a la premisa y partir de otra muy diferente. Por lo tanto, vamos a hacerlo así. Yo voy a plantearle algunas preguntas y él va a contestar. Y la primera pregunta, Joel, tiene que ver con la enorme cultura subyacente que hay en la novela. En esta novela hay una enorme cultura subyacente. Hay música, cine, folclore, literatura, incluso con guiños a amigos comunes. Nos encontramos con un guiño a Puleyo Soto, ya en el título del capítulo 1, a Octavio Uña, en la página 341. ¿Crees que el lector puede identificar estos guiños? Y una pregunta que yo me hacía, precisamente por mi preocupación didáctica, como profesor de didáctica de la lengua y la literatura en la universidad, y de retórica, me hacía una pregunta lúdico-didáctica. ¿Has planteado alguna vez la posibilidad de explotar didácticamente esa dimensión cultural del texto? Porque basta elegir cualquier página y preguntar a cualquier alumno, a cualquier lector, cuál es el autor o la película o la pieza musical que está detrás de este guiño. ¿Cómo ves todo esto? No sé si se escucha bien. Vale, ante todo me encanta estar en el Ateneo, Manuel, estoy encantadísimo y bueno, pues nada, daros un abrazo a los dos y estoy encantado de que me hayáis traído otra vez para hablar de la novela. Y efectivamente, pues si el planteamiento es que me vas a hacer esas preguntas, pues sí, mira, en primer lugar, no solamente está Puleyo Soto Pajares o Octavio Juárez, sino que también está otros muchos, como de alguien del que me siento muy deudor porque he sido pupilo suyo y ha fallecido este verano, como es Andrés Ortiz Osés, un filósofo bastante importante del que yo tuve el placer de disfrutar de ser su pupilo. Lo nombras al lado de Octavio Uña. Sí, precisamente. Sí, perdón. Es que como estamos tan poquitos igual, no hacía falta. Entonces, no sé si quiero que se reconozca la individualidad de esa persona, o más bien, cuando estaba utilizando a esas personas, precisamente esos tres, porque son, digamos, mi pasado más pasado, como maestros, los tres, porque Apuleyo es un magíster, y Octavio tuve el placer de que me dio clase de Historia de la Filosofía en COU, algo que resulta radicalmente improbable en estos días, ¿no? O increíble más bien. Improbable e increíble, las dos cosas. Y más que se les reconociese a Puleyo, a Octavio o incluso a Andrés Ortiz Osés, yo creía estar construyendo o queriendo construir la figura del maestro, algo que se está perdiendo en la actualidad mucho. El maestro como ese guía de almas, ese Dios Hermes,
que genera como una especie de espacio-tiempo en el cual pues nos puede servir, lo voy a poner aquí por eso, nos puede servir de refugio, como un refugio personal, incluso didáctico, lúdico, para desarrollarte tú. Evidentemente también quiero una cosa, que ahora estoy dando clases de filosofía en el Instituto Sandoval y Rojas de Anda de Duero. Yo empecé en Camargo, aquí mismo en Santander, a dar clases hace ya mucho tiempo, como la friolera de 34 años. Entonces también me une con Santander una gran afinidad. Y con Casturdiales, que es donde viven mis padres. En fin, yo tengo unos referentes geográficos bastante importantes. Con respecto a la cultura, pues evidentemente la música, la filosofía, la propia literatura, porque hay homenajes a Cela, hay homenajes incluso en la manera de escribir. He querido un poco imitar también esa de Luis Martín Santos, que creo que son hoy por hoy pues autores bastante perdidos, como podía ser Jacinto Benavente en alguna época, a pesar del premio Nobel que le dieron, pues hoy Cela está perdido. Incluso tú comentabas cómo está su tumba hace un momentín, su lápida. Y evidentemente yo quería recuperar también esa cultura que está ahí y que efectivamente nos la proporcionaron los maestros, por lo menos me la proporcionaron los maestros que yo tuve en aquel momento. Que por cierto, a vosotros dos, desde que os conocí en la SEC, también sois mis maestros, de alguna manera. Lo que pasa es que esto quizás se refería un poco a la recuperación de la identidad perdida, porque, claro, estos maestros van a generar un espacio y un tiempo muy interesantes para mí, en el cual yo pues, me refugio para recuperar toda esa cultura que a mí me mostraron ellos y esos caminos que probablemente sin esos maestros hubiesen sido imposibles de transitar. Con lo cual, quizás hasta esta novela, lo he estado pensando en estos días, más que una novela se va a convertir o se está convirtiendo en mi tesis doctoral. Si puede denominarse así alguna vez a una novela. Por eso, cuando la gente se sitúa ante ella, no tiene la impresión de estar leyendo una novela. Y yo creo que efectivamente sucede porque está construida a base de ladrillos de cultura, a base de anécdotas muy pequeñitas, muy breves, que ya estoy perdiendo un poco el interés por construir historias muy largas, como mis anteriores ejercicios, y casi estoy por hacer novelas muy chiquitinas, estilo del Quijote, y unir todos esos fragmentos, ya llegar al Quijote, porque la novela también tiene mucho de quijotesco. Entonces, evidentemente, y esos fragmentos unirlos mediante estos maestros, este pegamento de la amistad. En definitiva, si alguien se convierte en tu maestro, también se convierte de alguna manera en tu gran amigo, ¿no? En ese momento. Y por cierto, que está aquí el que fuera director del Instituto de Muriedas de Camargo, que también es un gran amigo, porque en aquel momento también me enseñó bastante de lo que era esta profesión de profesor. Verás, tal y como yo lo veo, compartes con el lector algunas peripecias del protagonista que son, creo, demasiado singulares como para ser inventadas. ¿Hay algo de autobiográfico en esas peripecias? Bien, es evidente que sí. Y voy a recordar solo una de las muchas que están en la novela y que también va a servir para poner como ejemplo. Es el alunizaje de Armstrong, Collins y Martin, retransmitido desde Nueva York por Jesús Hermida. Entonces, evidentemente, yo tenía, gracias a una señora que era vecina, que tenía televisión, pues casi podíamos ir todos allí a ver la tele a su casa. Y aquel día del alunizaje, pues estábamos allí. Y aparte de eso, pues evidentemente los hijos de aquella señora tenían una espada muy bonita, que habían construido simplemente con 2 maderas, pero parecía
para mí era una maravilla. Y además yo la tenía como representación de la espada del Capitán Tan. Nada menos, el Capitán Tan. Entonces, para que veas un poco que yo recojo esos elementos y se conforma una historia en ese momento que es el robo de la espada del Capitán Tan, mientras Jesús Hermida está retransmitiendo y todo el mundo está pendiente de esa retransmisión, el aludizaje de Armstrong y Collins, al mismo tiempo que yo estaba robando, estaba robando la espada del Capitán Tan, que, en fin, a mí el Capitán Tan me caía fatal. Me prefería locomotora, que estaba más cerca de la desgracia y de hacer que el mundo se viniese abajo siempre, ¿no? Y que era más hermano mala sombra que los propios hermanos mala sombra. El Locomotoro era más simpático, pero claro, ahora hablar de Locomotoro, del Capitán Tan, del tío Aquiles y de Valentina es establecer una brecha generacional terrible, extraordinaria. Sí. Por eso, claro, por eso desde algún punto de vista de la física se convierten en singularidades, evidentemente. Están como en el horizonte de sucesos donde se puede poner cualquier persona y entonces lo que creamos quizás sea una autobiografía colectiva, más que... Y hoy en día probablemente la neurociencia nos diría que es mucho mejor, porque la colectividad, lo que puede hacer una persona lo podemos hacer todos, y si lo hacemos colectivamente lo haremos mucho mejor y podremos hacer muchas más cosas, ¿no? Desde la colectividad. Entonces, quizás me planteé que si cogía singularidades de mi propia vida, bueno, no exactamente autobiográficas, pero sí singularidades de mi propia vida, quizás podíamos crear una especie de espacio-tiempo donde, como en los agujeros negros, ¿no? Una singularidad donde no se puede definir la materia, no se puede definir nada, y como no se puede definir nada, pero está allí como horizonte, desde el cual podemos entrar todos en la novela, ¿no? Y se convierte quizás la novela no solamente en la singularidad de un señor, sino en la singularidad de todo el que la lee, y evidentemente en una especie de autobiografía colectiva. Bien. Tú planteas un viaje al pasado, orientado preferentemente a la infancia. Bien, ¿este viaje tiene algo de purgativo o de expiativo para el protagonista? No, ni purgativo ni expiativo. En todo caso, regenerativo. Y evidentemente yo cuando imaginaba la novela allí hace ya mucho tiempo, me imaginaba como el astronauta Bowman de 2001, Odisea del espacio, al final de su tiempo, donde ya no hay espacio ni hay tiempo, está en esa singularidad, ¿no? Y de repente, pues... va viendo cómo van pasando los estratos de su vida últimos y al final de todo acaba apareciendo como un ser nuevo, un ser regenerado. No había expiación ni en ningún caso una purga en ese momento, sino simplemente pasaba el tiempo, lo vivía de alguna manera desde esa singularidad del monolito, y acababa apareciendo como un ser nuevo, regenerado. Y quizás en eso el sofá de Claire consista en ese sin espacio, sin tiempo del astronauta Bowman, en los últimos momentos de 2001, una odisea del espacio, y evidentemente ahí empieza la regeneración. Luego, al hilo de otra pregunta que te haré, se entenderá por qué razón yo había visto algo de expiación, algo de purgación, incluso algo de castigo o de sanción en todo ese proceso, pero eso quizá quedará más claro cuando te haga otra pregunta más adelante. Bien, pues esperemos esa otra pregunta. Tu narración remite a un itinerario recurrente: Baracaldo, Bilbao, Lugo, Portomarín, ahí nos cruzamos tú y yo, como bien sabes, Aranda de Duero. ¿Qué hay de simbólico, de real o de verosímil en este trazado? Bueno, hay más sitios. Está Cedillo, Cáceres. También. Granada, que en Granada hay uno de los episodios de la novela que más me gustan, quizás. Y, por supuesto, Castro Urdiales, ¿no? Entonces, si haces un dibujo desde Lugo a Aranda, Granada, te sale un larguero bastante largo. Y si haces un dibujo desde Cedillo a Castro Urdiales, te sale otro. Sí, te sale una cruz
cristiana, pero quizás como un cristianismo fuera de la religión, porque también se puede vivir el cristianismo fuera de la religión. Entonces, efectivamente, es un viaje real. Evidentemente, yo me he movido mucho en esa zona de Lugo, Aranda, Granada, Castrudiales, Cedillo, etcétera, todos estos pueblos. Pero también es un viaje simbólico, porque remite, como ya te he dicho, que está hecho queriendo, no es una cosa que haya salido porque, ¿no? Pero yo quería esa simbología de la crucifixión, en cierto sentido, porque precisamente en 2001 está el monolito, pero el cristianismo ya tiene su propio monolito, que es esa cruz donde uno se regenera sin espiar ni purgarse de nada, simplemente acaba regenerándose y renaciendo novedoso, no nuevo, pero sí por lo menos novedoso. Perfecto. Y volviendo a la cuestión didáctica y lúdica, es evidente que en ese viaje se van a dar muchas cosas, pero una de las que se van a dar es la recuperación de la identidad española, es decir, una pregunta por qué es España, ¿no? Evidentemente, y desde un punto de vista filosófico, aunque luego queda un poco irónico toda la cuestión, porque yo lo que yo planteo irónicamente, porque verán, una de las cosas que he aprendido que España no es una nación. España es más que una nación porque el término de nación es un término demasiado moderno para abarcar lo que es España desde su prehistoria. España quizás, si podía definir de alguna manera, identitariamente es un imperio. Y lo voy a dejar ahí porque no quiero meterme en más cuestiones. Pero, en fin, como había esta cuestión de la identidad, de la nacionalidad, de los nacionalismos, de no sé qué, de Badatín, Badatán, ahí justamente en la Torre de Carlos V transcurre una de las escenas en la cual hay una reflexión sobre la identidad de España, pero también algo mediante un striptease. Está clarísimo. Pero luego hablaremos de eso Bien. también. El texto de tu novela, tal y como yo lo veo, es bastante rico en hallazgos especiales. Por ejemplo, yo he apreciado frases abundantes de carga sentenciosa. Pongo un ejemplo, ¿de acuerdo? En la página 268, entre otros muchos ejemplos que podría poner, tú dices: la nostalgia trata solo de los viejos fantasmas del pasado, del presente y del futuro, que nos transportarán a un mundo de mentirijillas. Bueno, es un ejemplo. También, en otras ocasiones, las secuencias tienen una formulación que roza el aforismo. Por ejemplo, en la página 327, tú dices: el olvido hiere, la nostalgia corrompe. ¿Encajas deliberadamente estos fragmentos o surgen de forma espontánea según lo quieren las pistas que aportan los personajes? Dicho de otro modo, ¿hay, volviendo a lo que decía antes, una intención didáctica o filosófica incluso? Sí, por supuesto, ya te he dicho que la novela casi es una tesis doctoral. A veces la pienso de esa manera y probablemente va a dar muchas más novelas desde esta novela. Sobre todo hay un personaje que a mí me encanta, que solo sale una vez, como un anuncio en un coche, pero que va a tener mucha repercusión. Luego te preguntaré sobre ese personaje, si estamos hablando Bien. del mismo. Y luego tendrá mucha repercusión, va a tenerla, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver, dos cuestiones. En primer lugar, algunas veces esas frases sentenciosas, aforísticas, surgen de una manera espontánea según se ha ido escribiendo los diálogos, porque he querido que los diálogos no fuesen unos diálogos pueriles, sino que evidentemente tuviesen una carga de profundidad literaria, etcétera. Y hablaremos también, si quieres, de eso posteriormente, porque tienen que ver también Te un poco... preguntaré sobre los diálogos. Y tal. Yo no quiero olvidar que una de las cosas que me han pasado es que precisamente estoy estudiando con Andrés Ortizoses y gracias a eso pues hice bastante amistad con él y yo le pasé varios libros a limpio porque él escribía en cuartillas
de la universidad muchas veces allí en cualquier parte y luego había que pasárselo todo a limpio y eso. Y en la última etapa de OSES, pues fue una etapa más bien aforística, más que filosófica, porque evidentemente una de las cosas que me encantan del aforismo, y el libro está bastante trufado de aforismos, de aforismos que he creado fuera de la novela, luego los he ido introduciendo. Entonces, por una parte, hay una parte que sí, que surge a raíz del diálogo de los dos personajes principales. Y otra parte, pues la he ido encajando donde podía encajar, donde yo creía que se podía encajar, allí la he puesto. Evidentemente, esa otra carga aforística pues se ha construido poco a poco en aforismos. Y me gusta el aforismo y la sentencia, más allá de la escritura filosófica, porque son como cargas de profundidad que se lanzan y de repente dejan al lector, a que lee el aforismo, le dejan con ganas de descubrir, de investigar. No es eso de que yo te doy todo, te doy la tesis, la demostración y la conclusión, sino que efectivamente lo que vamos haciendo poco a poco es, se lanza la carga y ahora investiga tú, reflexiona tú. Entonces, es una de las cosas por las que me gusta. Entonces, yo tenía ahí la novela y dije, bueno, pues vamos a ir introduciendo estas cargas de profundidad de vez en cuando. Tú has manifestado algunas de ellas, pero está el texto trufado de ellas y podíamos ponerlas y tal. Y claro, uno no puede evitar, evidentemente, ser un pelín filósofo. Hombre, a ver, es un negociado, es normal. Un pelín filósofo y decir, bueno, pues vamos a introducir aquí estas cargas de profundidad para que se note. ¿Y por qué el primer día del fin del mundo? ¿Qué significa ese primer día del fin del mundo que de forma recurrente sobrevuela la narración? Un colega escritor, que además ha sido director de varios diarios, Carlos Aganzo, supongo que igual habéis oído hablar de él, y yo tenemos una teoría, que es el mundo se acabó ya finalizó, y estamos viviendo los días, el primer día del fin del mundo repetido, que se repite cada día y estamos viendo el epígono de todo esto como si fuese ese alacrán que se queda solo y que está siempre hostigado y al final se acaba por picar todos los días, pero renace nuevamente al día siguiente y volvemos al fin del mundo. Porque yo tengo la teoría de que el fin del mundo se acabó el 1 de enero de el 31 de diciembre de 1989. Carlos Aganzo le da todavía un poco más de tiempo y dice que las Olimpiadas del 82. Del 92. Del 92. Las Olimpiadas, a Carlos le da las Olimpiadas del 92, yo le... ¿Pero por qué el 89? Pues porque para mí el 89 es el final de la movida galaico-madrileña, ¿no? Es el final cuando ya todos están degenerando y se muere Berlanga, hay por ahí un montón de cosas extrañísimas. Está aquello del alcalde de Vigo y el alcalde de Madrid que se atacan en Vigo y a alguien le lanzan también cosas. Bueno, en fin, hay una cosa ahí. Y claro, aquello ya había degenerado tanto que se fue aquella libertad tan maravillosa desde el 78, 82, 86, que disfrutábamos todos, pues parece que había degenerado tanto. Y Carlos Aganzo dice, no, bueno, él es un poco más condescendiente y dice que llega hasta las Olimpiadas de Barcelona. Ahí cuando Freddie Mercury y Montserrat Caballé cantan Barcelona, se acaba el mundo y lo que tenemos es esa visión de un día del fin del mundo, el primer día del fin del mundo, que se va repitiendo todos los días y que lo estamos viviendo y que estamos viviendo, pues desgraciadamente, que un día se levanta con una guerra, otro día con una pandemia, otro día con otra cosa, otro día con otra, y no sabemos dónde va, pero es el fin del mundo, ¿no? O sea, es el apocalipsis. O sea, es un post-apocalipsis. Sí, o es un metapocalipsis. Bueno, sí.
Y sí, y entonces, claro, la novela goza con reflejar cada día, desde la primera página, el día del fin del mundo. El primer día, pues con la muerte del padre, que lo encuentra el hijo en la cocina, muy heideggerianamente tirado. Y otro día, pues con otra cosa, y así van fragmentariamente reconstruyendo la identidad del padre y del hijo en esas navegaciones. Pasamos a algo un poco más amable y quizá más divertido. Háblanos de esos destellos de fino erotismo, a veces sutil, a veces explícito bueno, tal y como yo lo veo, no solamente explícito, sino a veces rayano en lo pornográfico, ¿de acuerdo? Que salpimentan el texto. Bueno, yo no diría pornográfico. Pero a ver, por pornográfico sin que signifique eso en modo alguno algo Bueno, depauperante, ¿no? está claro que... Eso es, como dice Roberto, no estamos hablando de una acepción sórdida del adjetivo pornográfico. Bien, vamos a entenderlo así. Bien, te digo, había escenas evidentemente de encuentros sexuales en la novela. Entonces, ¿cómo darlas a conocer? Con los términos de la escuela, así imitando a Descartes, ¿no? Con los términos de la escuela, pero en fin, como han hecho otros muchos y tal, pero me parecía un poco artificial. Luego podíamos pasar a la cuestión de repetirnos a la manera de Miller o de Anais Nin, ser muy pornográficos en el sentido más obsceno de la palabra pornográfico. Entonces yo no quería ninguna de las dos maneras, yo quería que entrasen en el texto y que casi pasasen desapercibidos o que se degustasen. Entonces la palabra degustar me dio una idea básica, que es ¿y por qué no plantear esos encuentros sexuales desde el punto de vista gastronómico? Entonces, evidentemente, dije, bueno, pues venga, vamos a ver cómo sale en este intento de realizar pues unos fragmentos de carácter erótico, festivo, casi pornográfico, en la festividad de la escena, pero que no fuesen tomados como ni siquiera que el erotismo casi estuviese en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestros gustos. Entonces, pues ahí hay un fragmento que parece que le gusta a todo el mundo, que es el de las instrucciones cronópicas Sí, ahí de están cómo comerse un yogur de chocolate. Efectivamente, ahí están las historias de Cronopios y de famas de Cortázar. Hay un guiño a Cortázar ahí. Sí. Entre otros Entonces, muchos. unas instrucciones para comerse un yogur de chocolate o la diferencia entre las anguilas de Portomarín y las famosas, este otro pez que es muy famoso en Vigo, ahora se me dio el nombre, que se cocinan en su sangre, ¿no? Las Las lampreas, ¿no? Entonces, la anguila maravillosa y la lamprea que es como una especie de vampírico, es un vampiro y tal, pisciforme. que te estás comiendo la sangre de los otros peces. Y tal. Entonces, ahí también hay una cuestión erótica y también en una escena de una noche de bodas en las cuales pues el novio, en vez de pasar la noche de bodas como se debe, pues hace una tortilla de patatas. Entonces, evidentemente. Entonces, pues había que meterlos de alguna manera y los introducimos así. Perfecto. La locura, la angustia y la culpa. Háblanos de esta tríada conceptual y de su papel en la novela. Bueno, pues evidentemente locura, angustia y la culpa. Habría que empezar por la culpa. La culpa, la angustia. Por eso hablaba yo de expiación. La locura. Antes. Evidentemente, la sociedad en la que vivimos, podíamos, y por eso es el primer día del fin del mundo, podíamos establecerla como que está haciendo una especie de experimento social, en el cual, evidentemente, cuando tú naces, ya eres culpable. No sabes de qué, pero ya eres culpable. Y a partir de ese momento,
vives socialmente y en vez de vivir, como os he dicho anteriormente, desde la colectividad casi, te ponen en soledad y te dicen, mira, empieza a desarrollar esta culpa. Y claro, ¿la culpa cuál es? Pues evidentemente hay una secta cristiana que dice que la culpa es el pecado original y que, perdón, el trabajo. Y entonces que había que liberarse del trabajo y ser solamente, vivir una sociedad del ocio, casi muy marxistamente, pero es una secta del siglo XVI, o sea que más no debió de alguna parte también, de algunas fuentes europeas. ¿Estás Creo que hablando es de una los, secta escocesa. ¿hablas de los quietistas? Sí, de Sí. la secta escocesa, que dicen que el trabajo es el pecado original. Entonces, claro, estamos viviendo siempre en este experimento social y cuando te quieres dar cuenta, pues naces, creces, te reproduces, discutes y mueres. Dices, joder, pues si no hemos hecho nada más que esto, o sea, nacer, crecer, y lo estás viendo por la gente que te rodea, que está alrededor tuyo, evidentemente, que están ahí y ves cómo nacen, crecen, se reproducen, discuten y mueren, nacen, crecen. Y dices, ¿hay alguien que pueda parar este experimento social? Porque lo que menos nos gustaría tener es, efectivamente, yo lo que más temo, evidentemente, es a la locura. Y evidentemente esta sociedad en la que estamos viviendo día a día lo que está haciendo es llevando más a la gente a esa desesperación que al final raya la locura y solo tienes que ver, pues evidentemente las estadísticas no del COVID, sino del suicidio, cómo se están suicidando 11, 12 personas diarias. Y nadie, y el suicidio sigue siendo una palabra tabú, pero al suicidio a la gente la lleva esta vivencia de la culpa, de ser culpables, ¿no? De no saber que eres culpable, pero eres culpable y vives como un culpable y evidentemente estás ahí desarrollándote en esa angustia que al final pues acaba evidentemente en la locura. Y el personaje principal evidentemente siempre está pendiente de no caer en la locura y a veces le dice a su hijo, no dejes que me caiga la locura y si caigo, abandóname, no me sigáis en la locura. Y yo precisamente con mis alumnos en el instituto el otro día hablábamos precisamente de esto, de que era necesario que alguien parase ya este experimento social y empezásemos a vernos como personas, como otros reales, con los que hay que convivir, con los que tienes que trabajar, pero en otro sentido de la palabra trabajo. Quizás lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En este ejercicio de resistencia que decías cuando comenzaba, que está muy bien, y vivir en otro tipo de sociedad en el cual a la gente, desde que nace, no se le diga, vas a nacer en un experimento social y a ver qué pasa contigo. Es más, hay una reflexión de Dios sobre su propio experimento social en la novela. Y esto está reflejado en la novela, ¿no? Por eso te digo que a veces que es más bien como una tesis doctoral, aparte de una novela, ¿no? Entonces ahí Dios aparece en estas páginas reflexionando sobre el experimento social que está llevando a cabo con nosotros. Y claro, quien dice Dios, pues dice el poder, ¿no? Y evidentemente quizás nos teníamos que rebelar ya contra el poder establecido y empezar a pensar en otro tipo de relación más amigable, más amistosa, más basada en la amistad, como decía Aristóteles, ¿no? La amistad es el pegamento social, ¿no? Y el pobre cuando se vio traicionado por sus propios alumnos, que por lo menos le avisaron de que le iban a matar al día siguiente, que huyese, pues acabó él mismo suicidándose. Dijeron que murió en una digestión, pero todos sabemos que se tomó un bebedizo venenoso a base de la planta matalobos, el bulbo de la planta matalobos, y evidentemente se creó la propia indigestión él, y murió por eso, porque vio que lo que había luchado él, que era por una sociedad donde la amistad fuese la base, la amistad, la patriarcalidad, que es la palabra que inventa Aristóteles, en una sociedad patriarcal, una sociedad de hermanos, donde todos se vean como hermanos, pues evidentemente al final el partido antimacedónico que gana las elecciones le dice,
te vamos a matar porque eres el 007 de Macedonia, ¿no? Y no aguantó eso, el rechazo de la amistad, de todo eso que había luchado él, ¿no? Desde su liceo. Lo cual demuestra que no ha cambiado nada. Bueno, No, de verdad, el experimento social sigue adelante, ¿no? Más bien de una manera platónica que aristotélica, que podría ser mucho mejor. a veces de forma dionisíaca, ¿no? Bien. Tu estilo debe mucho a la ruptura de la convención lingüística. Utilizas la paronimia, utilizas tautogramas, juegos de palabras, recurrencias. Por ejemplo, una recurrencia simpaticísima es ese en fin serafín al final de la novela, entre otras. ¿En qué medida crees que esa forma de construir el texto puede ser un estímulo o un desafío para el lector? Bueno, en fin, Serafín y como las rosas Nicolás. ¿Cómo estás? Como las rosas Nicolás, ¿no? Bueno, mira, en realidad ese en fin, Serafín y como las rosas Nicolás, yo no lo he inventado, No, está sino claro. que lo he recogido de la gente, Pero de las lo popular. paronimias, los tautogramas, Sí, esas vale. recurrencias sí las inventas Sí, tú. eso puede, pero que eso lo he encontrado en la gente. Y claro, básicamente lo que yo pienso en torno a esto es lo siguiente. Todos tenemos una cosa fundamental que es el lenguaje. Hablamos con un lenguaje y evidentemente cada uno de nosotros hablamos nuestro propio lenguaje. Con lo cual, cada uno de nosotros, digamos, tiene un juego de lenguaje con el que juega un rol en la sociedad. Y esos juegos de lenguaje se van implicando unos con otros, pero cuando los vemos juntos, vemos el aire de familia que tienen todos ellos. Con lo cual yo lo único que he querido es recoger quizás los aires de familia del lenguaje y cómo hablas del lenguaje, sino con el mismo lenguaje, haciendo juegos de lenguaje. Entonces, las paronimias, etcétera, todas estas recurrencias te permiten eso, fundamentalmente, jugar con el lenguaje y mostrar que todo lo que hacemos está en el lenguaje. Yo a esa persona que además es de Galicia, que le preguntas ¿qué tal está? Le dice, como las rosas, Nicolás. Me dice siempre, o cada vez que le pasa, lo dice, en fin, Serafín. Y yo, claro, digo, joder, esto hay que meterlo de alguna manera, porque si la gente lo habla, si están en el juego del lenguaje de las personas, es porque nos pertenece a todos, no solo a la persona que juega en ese momento con su rol lingüístico. Pero hay otros registros, es decir, frente a lo anterior, pueden leerse fragmentos más próximos, digamos, a lo convencional, frente al registro anterior. Y por cierto, a mí me parecen fragmentos de una extraordinaria lucidez. ¿Dónde crees que hay una mayor proyección de ti mismo en tanto creador de un estilo natural? Es decir, por decirlo de otra forma, ¿en cuál de los dos registros te encuentras más cómodo? Pues muchas gracias por eso de los extraordinaria lucidez. Cuando lo escribía no pensaba yo lo mismo. Pero efectivamente, una de las cosas que he dicho antes, y me encanta, es que no me gusta ya escribir cosas largas que tienen un principio, un medio y un fin, sino coger fragmentos como hacía Cervantes y en el siglo de oro, e ir intentando encontrar cómo unirlos en un texto, como hacía Cervantes. En definitiva, cómo unir esos fragmentos en un texto, porque al final nuestra vida no es un principio, un medio y un fin, sino que son muchos fragmentos pequeños a veces, donde has estado muy a gusto. Y en el medio no estás tan a gusto, pero en aquel fragmentito sí. Y luego aquí otro, y luego otro. Entonces, yo quería unir todos esos fragmentos de una única manera. Y claro, una de las cosas que más maravillosas de todo esto ha sido el hecho de la poesía. Es decir, la poesía es como un algo alquímico, o sea, el laboratorio alquímico, ¿no? Donde vas encontrando la manera de unir después todos estos fragmentos a través de eso. ¿Dónde te encuentras más cómodo? Pues
yo me encuentro más cómodo en la alquimia, cuando vas generando palabras, sinonimias, etcétera, y metáforas que te parecen profundas, pero últimamente creo que eso no sería nada si no obtienes la otra parte. Es decir, son como las dos caras de la misma moneda y no te puedes encontrar mejor en una que en otra. Sobre todo ahora que he descubierto que puedes hacer un montón de cosas con fragmentos propios tuyos y de otras personas, porque también evidentemente todo lo que vas encontrando por ahí, que te van contando, que vas aprendiendo, pues lo puedes ir utilizando y utilizarlo con esos recursos que te permite la poesía, porque es el alma lingüística, pues me parece maravilloso. Y yo hoy en día pues no me decantaría ni por uno ni por el otro, sino simplemente uno está muy bien cuando está en su laboratorio alquímico, y yo supongo que mucha gente aquí también tendrá su propio laboratorio alquímico, y uno está muy bien cuando coge esos fragmentos que de repente te parece que pueden constituir una narración y le pones esa forma, ¿no? De alquímica. Entonces, claro, ya te he dicho que quizás la escritura que yo realizo sea una escritura más que se pueda denominar como hermenéutica interpretativa. Entonces, Estoy de acuerdo. no hay materia sin forma. Y cuando tú coges, dices, ¿qué hay aquí escrito? Pero inmediatamente te preguntas, ¿cómo lo ha escrito? Y la conjunción del qué y el cómo es lo que te da el sentido del texto. Y claro, yo en este proceso casi hermenéutico, sin casi, hermenéutico es donde mejor me muevo. Entonces, ahora yo creo que estoy ahí. Voy a hacer, o voy a intentar crear a partir de ahora, desde esa posición hermenéutica interpretativa, en el que voy a coger el qué y el cómo y voy a intentar lograr un sentido del texto, y sobre todo para el lector, ¿no? Para que él vea el qué y el cómo y el sentido y pueda proponer también un nuevo sentido, si cabe, a lo que está escrito. La intención del lector. Mis tres últimas preguntas se relacionan preferentemente con los personajes. Empiezo por Claire. Claire es un personaje silencioso, incluso ante las preguntas del protagonista, pero está siempre presente como receptora de la voz en primera persona del protagonista narrador. Si lo he entendido bien, parece claro que esta voz es la voz de un delincuente que debe encontrar en la terapia psicológica una parte de su confesión, y no sé si de su rehabilitación. Tú hablabas antes de regeneración, quizás sea así. Y ahí está el sofá. Pues bien, más allá de su condición de mueble terapéutico, el sofá es algo más. O sea, Claire, por una parte, en tanto interlocutora silenciosa, el sofá como un lugar que relaciona a la voz del protagonista, a esta presencia silenciosa y una determinada intención. ¿Cómo se construye este juego? ¿Cuál es su sentido? Bien, Claire es uno de los personajes que más me ha gustado crear, porque no es solamente esa psicóloga que se infiltra en la novela mintiendo, quizás mintiendo, diciendo que el protagonista tiene que regenerarse terapéuticamente porque lo hizo un juez. Quizás esa sea su mentira gloriosa para entrar en la novela, pero Claire es mucho más que eso, porque Claire, y volviendo quizás al Quijote, Claire es los gigantes que Quijote ve a lo lejos y que tienen su bálsamo de Fierabrás escondido y que no le permiten curarse, ¿no? Entonces, y que si consiguiese ese bálsamo de Fierabrás, pues evidentemente estaría completamente regenerado y podría volver a ser un ser con identidad propia y con esencia. Pero Claire es mucho más, porque Claire luego se va
bifurcando, desplegando en múltiples personajes, porque también es la mujer que engaña, y también es decir, es un montón de personajes que van apareciendo en la novela y que son como un trasunto de este personaje principal. Por supuesto que Claire, cada vez que aparece con su sofá como si lo llevase de un lado a otro, pero aparece como en el Quijote, los gigantes aparecen sobre las nubes, aparece sobre la tierra, aparece con algo que le identifica, ¿no? Y el sofá identifica, quizás es lo que más identifica al psicoanalista, y quizás evidentemente pues Claire va a oficiar como esa psicoanalista que de repente se para y a la que el personaje principal le cuenta sus cuitas en base a que él no tiene una identidad, que necesita un padre, que está perdido, que no sé qué, que para ti, ¿no? Siempre entre paréntesis, por cierto. Sí, entre paréntesis. En discursos parentéticos. Sí, porque evidentemente ocurren fuera de la novela, ¿no? Es decir, la novela ocurre de una manera fragmentaria, y me voy a ver al psicoanalista, ¿no? Entonces hago un parón en el ejercicio narrativo y voy a ver qué me dice la psicoanalista en torno a algo que me ha sucedido dentro de la novela, ¿no? Ha sucedido algo, voy a ver lo que sucede. Le voy a contar mi sueño de ayer por la noche, ¿no? Mire, es un sueño recurrente y tal, y lo cuenta, ¿no? Y al final, realmente, pues la psicoanalista nunca dice nada. Usted nunca dice nada, ¿no? Claro. Creo que una vez le dice, no tiene lenguaje. Es un interlocutor silencioso. Sí, entonces, no tiene usted lenguaje. Y quizás de esa manera igual es Mario Bunge el que me está diciendo, cuidado que psicoanálisis no vale para nada, tío. Y tal. Y claro, luego se despliega el mismo personaje, Claire, se despliegan otros múltiples personajes que van apareciendo a lo largo de la novela de carácter femenino, ¿no? Y entonces, evidentemente, también aparece como una especie de mujer virgen que deja el niño a San José y desaparece, ¿no? Y de múltiples maneras también. Quizás, porque el ser se dice mucho. Un padre y un hijo que dialogan constantemente en medio de la búsqueda de la identidad del padre. Diálogo, pero tú hablabas antes de una creación de un diálogo que no aspira a ser convencional. Es evidente, no construyes un diálogo convencional. Incluso yo veo en la construcción de los diálogos un ejercicio permanente de non sequitur, es decir, la relación entre las preguntas y las respuestas no es nada previsible. No hay siempre una hilación lógica entre las preguntas y las respuestas. Es una especie de juego deliberadamente falaz, que entiendo que guarda una relación con tu tendencia a la reconstrucción del lenguaje. ¿Por qué has optado por ese diálogo y no por un diálogo, si cabe expresarlo así, más previsible? O sea, cuando digo previsible, digo en términos de lógica de la conversación. Bien, aquí podemos igual retomar la cuestión que te decía del Quijote. Para mí el Quijote es un conjunto de novelas donde el protagonista principal, un señor que se vuelve completamente loco, quiere buscar su identidad, pero la quiere buscar en un padre putativo, que aparece siendo en primer lugar el hombre que tiene la venta, el ventero, que es el que primero que le dice, actúa como un padre para él, ¿no? Le dice, no puedes salir por la vida de esta manera. En segundo lugar, pues evidentemente... Como un pésimo padre, por cierto. Sí, luego... Como el peor padre del mundo, porque está engañando a su hijo. Claro, efectivamente. Luego sale por ahí con Sancho y tienen un diálogo que es un diálogo de sordos, porque a mí me maravilla que Cervantes en aquella época tuviese esa visión futurista o futurible, en el cual ya está viendo la filosofía, la disputa filosófica entre empirismo y racionalismo de 200 años después. Sin embargo, él pone ahí a Descartes o a Malebranche en un caballo completamente loco y pone a David Hume en una burra y dice, venga,
disputa, evidentemente en un diálogo de sordos, pero Don Quijote sigue buscando su padre putativo y Sancho una ínsula. No quiere nada más, en fin, en esta cuestión. El vizcaíno actúa como un segundo padre, etcétera, va así. Y al final de la novela, qué curioso, el que estaba buscando el padre putativo acaba siendo el padre putativo del bachiller Sanson Carrasco, que también, y claro, cuando lees el Quijote y lo ves de esta manera, resulta que todos ellos mantienen un diálogo de sordos, de engaños, diálogos falaces, y claro, yo quería reflejar eso de alguna manera, porque evidentemente el bachiller Sansón Carrasco es el último que al final de todo, cuando ya se está muriendo, es el único que encuentra un diálogo verdadero, y al final de la novela hay un diálogo bastante veraz entre el padre y el hijo, porque evidentemente son un padre y un hijo a la búsqueda de una paternidad, que hoy algo que no está muy acorde con los tiempos, pero bueno, en fin, en la búsqueda de una paternidad. Y claro, cómo reflejar esa falacidad del padre que engaña al hijo, el hijo que engaña al padre, y para llegar a ese final sustantivo donde ya no hay engaño ninguno porque el padre muere y el hijo pues lo recoge o tal, pues evidentemente tenía que ser con una lógica de comunicación donde no hubiese comunicación, donde uno fuese por una parte diciendo su problemática y el otro por la otra parte pues queriendo ser el contrapunto de su padre y siendo contrapunto, pero evidentemente sin serlo, porque nunca se refería a lo que se refería al padre. Claro. Y eso me surgió después de esta lectura, un poco, si quiere, su génesis del Quijote. Acabas de dar un revolcón interesante a la interpretación del Quijote, es ciertamente sutil. La última pregunta tiene que ver con, si lo he entendido bien, el personaje al que te referías antes. Igual no lo he entendido bien, tú me lo dirás. Yo veo en el personaje del maestro Besteiro una clarísima proyección de ti mismo, con una intención lúdica, y es una aparición fugaz. ¿Veo bien? Mira, sí, precisamente cuando te hablaba de un personaje que aparece y va a seguir apareciendo, es este personaje, el maestro Besteiro, que tiene las respuestas para todas las cosas, pero siempre las deja en un anuncio. Pero ese es un trasunto de ti mismo. En un anuncio, sí, efectivamente. Podría ser un trasunto de yo interviniendo en la novela. La única vez que interviene quizás el escritor de la novela en su propia novela, ¿no? Diciendo, mira, soy yo aquí, tengo las respuestas para todo, pero no te las voy a dar. Sigue adelante tu camino y ya está, ¿no? Dice, podía haber acudido al maestro Besteiro, pero no quisiste acudir, pues ya está. Y es un personaje que me ha encantado, porque además no es que surja porque sí, sino que en el verano pasado, en todos los coches de Lugo, pues pasé el verano en Lugo, aparecieron unas octavillas que ponían maestro no sé qué. Tengo las respuestas para todas las cosas. Y dije, joder, mira qué bien me viene esto para la novela. Las cosas para las novelas las encuentras en cualquier fragmentillo en la calle mismo. Con la y claro, me dije, porque yo quería intervenir de alguna manera en la novela, quería estar presente de alguna manera haciendo algo, pero no me veía capaz. Muy presente en la novela. Yo te veo muy presente en la novela. Sí, pero bueno, quizás en el sentido de que soy el que aporta la cultura, soy el que aporta algunos ramalazos del personaje principal, incluso del hijo o incluso de Claire, ¿no? Yo también le aporto alguna cosilla. Pero claro, yo quería ser yo mismo y decir, tengo que estar aquí, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que estar con el apellido de la casa de mi familia, que es la casa Besteiro de Puerto Marín? Con una afiliación celta, con una visión romántica, hablando muy tradicional. Del dios Lugh, dios de la vida y de la muerte, que aparece por allí por primera vez diciendo, yo tengo las respuestas para todo, pero no te las voy a dar, como no vengas al bosque sagrado, que estamos perdiendo los bosques sagrados y ya no los escuchamos tanto.
y cómo llegas al bosque sagrado, pero el personaje principal pasa del bosque sagrado y lo que hace es leerse el Apocalipsis. No sé por qué, pero prefiere la lectura del Apocalipsis para acabar la novela, que es el último capítulo, ¿no? Y que hablar de eso y, en fin, acaba con otra sentencia. La novela acaba con otra sentencia quizás muy sentenciosa, ¿no? Así es. Y no la voy a revelar porque es el final de la novela. Yo no tengo más preguntas. No sé si alguien del público desea preguntar algo, tiene alguna curiosidad al hilo del diálogo que hemos mantenido. Por favor. Lo primero, dar las gracias. Creo que es una de las lecciones magistrales de literatura y de humanidad que más me han gustado. Muchas gracias porque además me he sentido compartir los sentimientos con la palabra, el gesto y el tono. Lo celebro. No solamente la palabra, sino el gesto, la palabra. Mis felicitaciones. Otra, la pregunta ahora para el novelista, señor Prada, Joel, que ha dicho que los padres de Casturdiales, ¿ese Prada tiene algo que ver con la familia Pradas de Casturdiales? No, es Prado. Ah, es Prado. Prado, sí. No, tiene que ver con la familia de Portomarín, de Lugo, mi padre. Perdón, yo había entendido Prada porque... Y lo otro es lo del fin del mundo. Entonces, el fin del mundo, pues yo voy a proponer, pues si acaso es mañana, y viniendo sobre todo de Galicia, unos percebes de la Costa de la Morte, Marchando. Pues sí. unos bocartes de la costera, de cualquier manera, pues en este momento, los quesos en la primavera, que es cuando mejores son, pues vino en Galicia, que en Cantabria, que en Asturias, la primavera, las primeras leches, las primeras hierbas, y todo ello regado con unos vinillos de la Ribera Sacra. O sea, yo propongo para este final del mundo, que me acabo de enterar y que es muy posible. Gracias. Y el pulpo a feira. El pulpo a feira. Y un lechazo de Aranda con un Ribera del Duero. Para Ribera pasar- Sacra y Ribera del Duero. Para pasado mañana, para pasado mañana. Sí. Y un poquito de cachucha, quiero decir que no falte nada. Bueno. Puestos a elegir. Sí, pero bueno, el pulpo a feira con un Ribeira Sacra, yo lo paso ya. Hola, buenas tardes. Me gustaría a mí incidir algo más sobre digamos, la visión más didáctica. Antes Santiago comentaba algo sobre ello, sobre la visión más didáctica de la novela. Usted, Soel, es profesor de instituto, ¿verdad? Sí, profesor de filosofía y psicología en el instituto. Eso, conocerá, bueno, los chavales de hoy en día, a mí me llama mucho la atención, muchos no vivieron los 80, a mí se me tocó y lo disfruté mucho, toda la cultura de los 80, el cine, la música, etcétera. Y ellos están ahora fascinados por esa cultura y hay, digamos, una moda del revival de todo aquello. No hay más que ver las producciones de Netflix, el cine, cómo revive a muchos de los actores. Están rodando ahora, de hecho, Indiana Jones, otra más de Indiana Jones, Star Wars, etcétera. Me llama mucho la atención cómo quieren descubrir una cultura que no vivieron. Entonces, yo me pregunto si usted cree que ellos serán capaces de sumergirse en esta novela suya para aprender también y para disfrutar de toda esa cultura que no vivieron, o la brecha generacional, como decía antes Santiago, es insalvable. En primer lugar, la brecha generacional tiene bastante de insalvable en el sentido de que o la tienen en el móvil o no, o así no la disfrutan. Yo tengo que reconocer que mis alumnos, pues algunos de ellos sí que la han comprado, la tienen, la están leyendo y la disfrutan. E incluso están descubriendo cosas que, o sea, modas, porque en mi libro también habla a veces de cómo van vestidos los personajes y esto, modas que ellos están llevando en este momento, como cortarse el pelo como monjes, que en el año 80 también algunos de los gente que transitó por el punk pues lo hizo, dejándose esta cresta aquí arriba y tal, y ahora ellos que lo están haciendo y lo achacan a los futbolistas, pero en realidad están recogiendo una moda que ya estaba ahí, o vestirse con camisetas o cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces están descubriendo eso y muchas más cosas.
Lo que pasa que yo creo que la sociedad le responde dándole la posibilidad de redimirse de la culpa con estos nuevos superhéroes, porque ya estamos invadidos de tantos superhéroes que ya al final no sé cuál van a inventar más, porque ya han inventado el hombre de la luna o ya que no era, nunca lo había visto yo en mi época, y eso que coleccionábamos cómics, ¿no? En aquella época, nunca había visto este caballero lunar. Y ahora ya hay un caballero lunar, no sé, inventarán una señora lunar o tal, y yo creo que les inciden más por ese otro camino. Entonces la sociedad les lleva a esa cuestión de la culpa, y además creo que están inventando un discurso artificioso para ellos. No es realmente el de la libertad de los años 80, pues dices que la has vivido, sabes que los años 80 fueron absolutamente libres, donde lo principal yo creo que fue que nadie rechazaba a nadie por las ideas políticas, sociales, económicas, y se quedó ese no rechazar a nadie, un respeto absoluto, y un respeto que surgía de una libertad que estábamos comenzando a vivir en aquel momento, e incluso... no sé, en fin, la vivíamos con toda tranquilidad, a pesar de que por debajo habían ciertos soterramientos que todavía quedaban del pasado, pero en fin, vivíamos esa libertad bastante a gusto. Y hoy en día no viven la libertad, y evidentemente, aunque parezca que el respeto está en ellos, no hay ningún respeto, porque ves que lo ves fundamentalmente cuando hay niños en el instituto, hay chicos que son Asperger o que tienen un grado de autismo, y yo no veo un respeto por esta gente, cuando nosotros sí que lo teníamos. Es decir, en esa época aprendimos que respetar significaba no rechazar a nadie, y hoy parece que respetar significa tienes que aceptar mi posverdad, es decir, tienes que aceptar en lo que yo creo. Si yo creo en el caballero de la lunar, por decirlo, el caballero lunar existe y tú tienes que respetar que el caballero lunar. Y si quiero hacerme asiático y me voy a operar para ser asiático y voy a hacer una operación de cambio de etnia y me voy a hacer asiático, pues tienes que respetarme, porque esa es mi verdad, es lo que creo. Y ha cambiado un poco lo que es el respeto. De no rechazar a nadie por lo que pensara o sintiera, a tienes que creerme lo que yo quiero ser. No sé si respondo a tu pregunta o iniciamos una nueva reflexión. También me interesa, ha estado hablando, yo creo que de una manera pesimista en torno al presente, incluso al futuro. Habla de que estamos reviviendo continuamente el fin del mundo. El primer día del fin del mundo. El primer día del fin del mundo. Hay cosas interesantes en todo eso. Me abruma pensar que estamos viviendo un experimento social, ¿no? Sí. Como la novela de Orwell. No, pero no solo como la novela de Orwell, sino ese experimento que se realizó con ratones hace ya muchos años, a finales de los 60. No recuerdo ahora quién es el psicólogo que lo hizo, pero que realizó un experimento que era lo hizo 272 veces el experimento para ver si le salía, claro. Si tenía siempre los mismos resultados, perdón. Entonces metía ratoncillos en un ambiente maravilloso en el cual no necesitaban nada, tenía de todo, comida, agua, paja para hacerse tal. ¿Sabes cómo acabó el experimento ese? Y es de finales de los 60. Sí. Acabó con el último ratón, porque todos los demás habían muerto, se habían suicidado. Habían nacido una raza de ratones que les llamaba él los bonitos, porque solo se acicalaban y no querían saber nada de las hembras ni nada por el estilo. Las hembras se comían a sus hijos y tampoco querían saber nada de la sociedad, y al final quedaron los viejos, pues sobre todo porque los ratones jóvenes no podían ocupar el lugar de los ratones viejos, que habían decidido que ellos eran los que debían sobrevivir a base de todo, ¿no? Y al final quedaba un único ratón. Y ese experimento lo realizó 272 veces, pero se me ha ido el psicólogo que lo hizo. De todas maneras, si vas a casa y pones ese experimento social, te va a salir. Es que me llama mucho la atención, eso tiene mucho que ver. A mí una de las... Bueno, respecto a esto, le voy a preguntar sobre el tema del suicidio y sobre
cómo esto afecta muchísimo también a los adolescentes. Hay un índice de suicidios en adolescentes tremendo. Pero sobre esto que dice del experimento, a mí me sorprendió mucho cuando fui a Cabárceno, al Parque de la Naturaleza, no sé si lo conocen los de Santiago, ¿no? Hablando era una visita guiada especial, y hablando con la cuidadora, con los cuidadores de la zona de los gorilas, nos explicó que una de las cosas más importantes que cuidaban en el entorno, en el mantenimiento, etcétera, eran las distracciones y las estimulaciones intelectuales, porque el mayor problema con los gorilas no es que enfermaran del estómago o de cáncer o de lo que sea, era que se deprimieran y se murieran de tristeza. Eso es curioso, y es que yo pienso que puede que esté en nuestra naturaleza. Y en torno a eso, creo que es preocupante. Alguna vez, yo soy periodista, me ha tocado hacer reportajes sobre ello, y preocupa muchísimo a los psiquiatras y a los psicólogos el problema que hay con los jóvenes, sobre todo con los adolescentes, porque claro, es una edad muy crítica con el tema del suicidio. Sí, sí. Entras en el Instituto Nacional de Estadística y ves los suicidios. Ahora mismo la franja de suicidios más alta está de los 65 en adelante y de los 15 hasta los 25. Es decir, entre medio la gente no, hay muy poquito, no hay mucho. Pero efectivamente la gente mayor, es decir, a partir de los 65, 70 años, y los chicos entre 15 y 25. Normalmente, antiguamente se decía que el suicidio se producía normalmente por amor o por desamor o esta cuestión. Pero realmente hoy en día podemos ver dos cosas. Una sola cosa, la soledad. Vivimos en una sociedad donde se deja sola a la gente. Y no quiere decir que no estemos rodeados de gente ahora mismo, sino simplemente que la gente se siente sola porque no tiene a quien contarle nada. No tiene, y no le damos a la gente el que pueda no solamente hablar de su vida a otra persona, que eso podía hacerlo con Claire y en un sofá tranquilamente, sino que pueda desarrollar intelectualmente, porque si fundamentalmente somos lo que está aquí dentro, en la caja craneal, ¿no? Somos ese conglomerado de interacciones neuronales. Y entonces eso solo puede hacerse de una manera, hablando con los demás. Y no hemos nacido para estar solos, sino precisamente hemos nacido para estar acompañados. El Homo sapiens sapiens se llama así porque dijo, voy a cuidar a que... O sea, quizás las otras especies, el Australopithecus, etcétera, desapareció porque no cuidaba a sus semejantes, no aprendió a cuidar a los suyos y no se complejificó su cerebro, a pesar de que del neandertal hayamos recibido el FOSP2, ese gen que nos permite ahora mismo a ti y a mí hablar. Pero evidentemente el sapiens se reía y cuidaba de la persona que tenía ahí tirada en el suelo y lo levantaba y estaba con él. Y a partir de ese cuidado de los demás es cuando empezó a complejificar su cerebro. Porque efectivamente lo único que me diferencia a mí del chimpancé o del mono es que yo tengo una estructura cerebral muy compleja y él no. También tiene neuronas, pero no interactúan entre ellas, simplemente reciben una señal eléctrica y coge una cosa del suelo, ya está. Pero esa complejificación que se lleva a formar la conciencia, pues no la tienen. Y nosotros sí. Y sin embargo, estamos haciendo que la gente pierda esa complejificación. Y los adolescentes lo están perdiendo. Y la gente mayor. Y sobre todo después, quizás, de esta pandemia, mucho más. Que tampoco es por echar la culpa a la pandemia, pero evidentemente porque la pandemia siempre ha estado ahí. Quizás lo que no ha estado es el miedo que nos han introducido durante estos años. Que también estamos viendo una sociedad del miedo terrible, ¿no? Muchas gracias. Como cierre, en este caso, quisiera agradecer evidentemente a José Manuel Prado Antúnez, ¿no?, que haya tenido la deferencia de presentar en este Ateneo y ante el público de Santander, tanto el aquí presente como el que está en el otro lado de las cámaras, esta novela, ¿no?, que ha sido muy bien llevada, muy bien criticada, con un diálogo realmente muy vivo que ha permitido una retroalimentación de pregunta-respuesta
y que se sale de alguna forma de lo habitual en ese tipo de análisis y crítica. Quiero felicitar, en este caso, al profesor López Navia por haber de alguna forma llevado y manejado el diálogo. Quiero agradecer, como no, a José Manuel, primero por la obra, primero una obra que, como ya ha definido él, es una tesis doctoral de su vida, de su obra creativa. Un autor que además ha navegado desde la poesía, en este caso, a otros géneros literarios y que tiene un enorme bagaje como profesor, como humanista, como pensador y como persona motivada por la cultura y el futuro. Quiero agradecer, como no, en este caso, la persona del presidente del Ateneo, a Manuel Ángel Castañeda, de nuevo, la amabilidad que siempre ha tenido de brindar la oportunidad y ceder este espacio para la cultura, para la promoción, en un día que es complicado, ¿no? Porque competimos con el Real Madrid-Chelsea y evidentemente estamos en inferioridad, ¿no? Ellos son más, son 22, ¿no? Entonces, en este caso quisiera agradecer. Muchísimas gracias y con permiso del señor presidente, cerramos en este caso esa presentación y con un fuerte aplauso para las personas que han intervenido. Muchas gracias.